Las Poquianchis es el sobrenombre y nombre mediático con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. Delfina González Valenzuela, nacida en 1912 en El Salto, Jalisco, México. Falleció el 17 de octubre de 1968 en Irapuato, Guanajuato, México. Era la líder. Las otras 3 mujeres que formaban el grupo criminal eran María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa alias Eva González Valenzuela, fallecida en noviembre de 1984. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad para ejercer como prostitutas a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. Antecedentes: la familia González Valenzuela. Las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela. Fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos de El Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre, que trabajaba como policía para el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil. Se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Se cuenta que desde pequeña se obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de la casa con su novio, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal, sin ninguna causa u orden de aprehensión. La mantuvo bajo arraigo por un número indeterminado de tiempo que se excedió por varios meses. Ese mismo día, Isidro Torres se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente, llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de varios delitos, que murió durante el intento de arresto al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro Torres. Este último huyó de la justicia, dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen salió de prisión gracias a un hombre de aproximadamente 50 años, dueño de una tienda de abarrotes con quien Carmen había entablado una relación amorosa. Fruto de esa relación, procrearía un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González, para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Su padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Incursión como empresarias. Para 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los miserables salarios que se pagaban apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato, un vividor y criminal. Con él, Carmen entabla una relación y ese mismo año se va a vivir con él. Juntos abren una pequeña cantina en El Salto. Vargas gastó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Para este momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel, ubicado en El Salto, Jalisco. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que en una riña suscitada en el lugar, llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina muda el establecimiento a Los Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que utilizaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistades con las autoridades, para así estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, contrataban personas que recorrían la República para buscar adolescentes entre 12 y 15 años de edad, para que por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios. Durante una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas.
La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas, que las poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas. Esas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Por supuesto, muchas de las prostitutas estaban enfermas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. La historia que las mujeres contaban a los judiciales les erizó los cabellos a los agentes policíacos, pues ellas narraron cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de la casa de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, los poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino, ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos, que si las sorprendían solas, simplemente se las robaban, o si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían. Los poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después los poquianchis las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte. Así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a las esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, los poquianchis ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela al verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho, y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaban para vendérselo a un cliente. También practicaban abortos clandestinos y alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, cocinar y atender a las poquianchis. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Entre los muchos mitos creados en torno a este caso, la prensa amarillista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963 las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Desde este momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Condena. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato, el 17 de octubre de 1968. María Luisa perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. Y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. Suscríbete y activa la campana para no perderte de nada y mira este video.